Bueno, nosotros vamos a hablar sobre base de datos. En el entorno del mercado actual, la competitividad, la rapidez de la maniobra de una empresa son insensibles para su gran éxito, pero para poder conseguirlo existe cada vez una mayor demanda de datos y por lo tanto más necesidad de gestionarlos. Esta demanda siempre ha estado patente en empresas, en sociedades, pero en estos últimos años se ha disparado debido a un acceso multitudinario en las redes integradas, en internet y en la aparición de dispositivos móviles que también requieren esa información. En informática se conoce como un dato cualquier elemento informativo que contenga una relevancia para un usuario. Desde su nacimiento, la informática se ha encargado de proporcionar herramientas que faciliten la manipulación de datos. Antes de la aparición de las aplicaciones informativas, las empresas tenían como únicas herramientas de gestión de datos eran ficheros de cajones, carpetas, fichas de cartón. En este proceso manual, el tiempo requerido manipular estos datos era demasiado enorme. Para la propia informática ha adaptado sus herramientas para que los elementos, para que el usuario en cuanto a manejo de datos aparezcan a los manuales. Por eso se sigue haciendo los ficheros, formularios, carpetas y directorios. La clientela fundamental del profesional informático es la empresa. Las empresas se puede entender como un sistema de información formado por diversos objetos como el capital, los recursos humanos, los inmuebles, los servicios de presta, entre otras cosas. Los sistemas de información actuales se basan en bases de datos, que es BD, y sistemas de base de datos, SGBD, que se han convertido en elementos indispensables en la vida cotidiana de la sociedad moderna. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es López Macario José Carlos del Tecnológico de Veracruz. Hoy les voy a hablar sobre el concepto y origen de las BD y de los CGBD, que serían las bases de datos y los seguimientos de gestión de bases de datos. Bueno, un nuevo conjunto de ficheros se debe diseñar de modo que estuviesen interrelacionados. Asimismo, el tiempo de la información redundante, como por ejemplo el nombre y la dirección de los clientes o el nombre o el precio de los productos que figuraba entre los ficheros de más de una aplicación y deben estar ahora en un solo lugar. También tienen que tener un acceso online y de utilización eficiente de las interrelacionales. Exigían estructuras físicas que dieran un acceso rápido, como por ejemplo las índices, las multilistas, las técnicas de Huntington, etc. Bueno, ¿qué es la base de datos? Es un conjunto de ficheros interrelacionados con estructuras complejas y compartidos por varios procesos de forma simultánea. Este recibió al principio el nombre de las DataBases y después de los inicios de los años 70 las DataBases. Bueno, ahora tenemos el sistema de gestión, que es de base de datos, demasiados elementos para una satisfacción a todas nuestras necesidades. El tratamiento de las interrelacionales no estaba previsto y no era posible que varios usuarios actualizaran datos simultáneamente. La utilización de este conjunto a la segunda mitad de los años 70 fue saliendo al mercado con el software más sofisticado, la DataBase Magnetic Setting. Ahora, la evolución de los seguimientos de gestión de bases de datos. Primero tenemos que en los años 70 el sistema fue descentralizado. Era un sistema totalmente descentralizado como corresponde a los sistemas operativos en aquellos años. El hardware que para que estos hechos era un gran ordenador para las empresas y una red terminales sin inteligencia ni memoria. Los primeros seguimientos de gestión de bases de datos en los años 70 todavía no se denominaba así, estaban orientados a facilitar la utilización de grandes conjuntos de datos en los que se interrelaciones eran complejas. En los años 80 los seguimientos de gestión de bases de datos eran relacionales, o los ordenadores mini en primer lugar y después los ordenadores micro. Se extendieron la informática prácticamente a todas las empresas y instituciones. A partir de las
seguimiento de gestión de bases de datos relacionales se supone un avance importante para facilitar la programación de aplicaciones con base de datos y para conseguir que los programas sean independientes de los aspectos físicos de la base de datos. De ahí en los años 1980, los ordenadores personales durante los años 80 aparecen y se extienden muy rápidamente a ordenadores personales. También surge el software para estos equipos monousuario, por ejemplo la DPC y sus derivados Access, con los cuales es muy fácil crear y utilizar conjuntos de datos que se denominan Personal Data de Base. En los años 90 se distribuyó la CC y la 4GL. Bueno, a finales de 80 y principios de 90 las empresas se han encontrado con el hecho de que sus departamentos han ido comprando ordenadores departamentales y personales y han haciendo aplicaciones de base de datos. El resultado ha sido que en el seno de las empresas hay numerosas bases de datos y varios seguimientos de gestión de base de datos de diferentes tipos o proveedores. Este fenómeno se multiplicó por la base de datos y los seguimientos de gestión de base de datos se han visto incrementadamente por la fiebre de las funciones de las empresas. También existen las bases de datos incluso en sistemas personales y han llevado a la aparición de los cuarta generación de lenguaje, que son las 4GL. Las razones básicas por las que se interesa esta distribución son las siguientes. Primero, su disponibilidad distribuida puede ser más alta porque si se queda fuera de servicio uno de los sistemas o los demás seguirán funcionando. Su coste total de comunicación se puede reducir haciendo que un usuario tenga más cerca los datos que utiliza con mayor frecuencia. Y ya para terminar tenemos las tendencias actuales, que hoy en día las seguimientos de gestión de bases de datos relacionales están en plena transformación para adaptarse a tres tecnologías de éxito reciente y fuertemente relacionadas: la multimedia de orientación y objetos, Internet o la web. Actualmente el seguimiento de gestión de la base de datos se adapta a este tipo de aplicaciones incorporando, por ejemplo, herramientas como las siguientes. Primera, la creación y mantenimiento de réplicas con una cierta elaboración de datos. La segunda, la consideración de datos y origen diferentes. Y tercera, la creación de estructuras físicas que soporten eficientemente el análisis multidimensional. Y ahora, para terminar, lo dejo con mi compañero que les va a seguir explicando las características de base de datos. Buenos días, mi nombre es Fara Judith Martínez Cabrera y les vengo a hablar de las características de las bases de datos. Entre las principales características de las bases de datos podemos mencionar la integridad. Esta se refiere a la validez y consistencia de los datos almacenados. Normalmente la integridad se expresa mediante restricciones o reglas que no se pueden violar, y estas restricciones se pueden aplicar tanto a los datos como a sus relaciones, y es el SGBD quien se encarga de mantenerlas. También tenemos la seguridad de la base de datos, es la protección de la base de datos frente a los usuarios no autorizados. Sin unas buenas medidas de seguridad, la integración de los datos en los sistemas de bases de datos hace que estos sean más vulnerables que en los sistemas de ficheros. También tenemos la concurrencia. En algunos sistemas de ficheros, si hay varios usuarios que pueden acceder simultáneamente a un mismo fichero, es posible que el acceso interfiera entre ellos de modo que se pierda información o se pierda la integridad. La mayoría de los SGBD gestionan el acceso concurrente a la base de datos y garantizan que no ocurran problemas de este tipo. También tenemos la recuperación. Muchos sistemas de ficheros dejan que sea el usuario quien proporcione las medidas necesarias para proteger los datos ante fallos en el sistema o en las aplicaciones. Los usuarios tienen que hacer copias de seguridad cada día y si se produce algún fallo, utilizar estas copias para restaurarlos. Los dejo con mi compañera. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los objetivos. Los SGBD que actualmente están en el mercado pretenden a satisfacer un conjunto de objetivos directamente deducibles. De lo que hemos explicado hasta ahora, a continuación les comentaremos. El primer objetivo es trabajar en consultas complejas y no predefinidas. El objetivo fundamental de los SGBD es permitir que se hagan consultas más predefinidas, ad hoc y complejas.
Los usuarios podrán hacer consultas de cualquier tipo de complejidad directamente al SGBD. Esto tendrá que responder inmediatamente sin que estas consultas estén preestablecidas, es decir, sin que tengan que escribir, compilar y ejecutar un programa específico para hacer esta consulta. El usuario debe formular consulta con un lenguaje muy sencillo que se quede obviamente en el nivel lógico, que el sistema debe interpretar directamente. Sin embargo, esto no quiere decir que no se puedan escribir programas de consultas incorporadas, por ejemplo, para procesos repetitivos. La solución estándar para alcanzar un doble objetivo son las consultas no predefinidas y complejas. Es el lenguaje SQL. Bueno, el segundo objetivo de las bases de datos es la flexibilidad e independencia. La complejidad de las BD y la necesidad de irlas adaptando a la evolución del SI hacen que un objetivo básico de los SGBD sea dar flexibilidad a los cambios, ya que les interesa obtener la máxima independencia posible entre los datos y los procesos de los usuarios para que se pueda llevar a cabo todo tipo de cambios tecnológicos y variaciones en la descripción de los BD, sin que se deban modificar los programas de aplicación ya escritos, ni tampoco cambiar de la forma de escribir las consultas o las actualizaciones directas. Conseguir esta independencia, tanto los usuarios que hacen consultas o actualizaciones directas como los profesionales informáticos que escriben programas para que las lleven incorporadas, deben poder desconocer las características físicas de las BD como con que las que ellas trabajan. No necesitan saber nada de soporte, tanto soporte físico, ni estar al corriente de las SO que utilizan, que son los índices que hay en la compresión o no la compresión de datos. De este modo se pueden hacer cambios en la tecnología y cambios físicos para mejorar el rendimiento sin afectar a nadie. Este tipo de independencia recibe el nombre de la independencia física de los datos. El tercer objetivo de las bases de datos es evitar la redundancia. Los SGBD permite que el diseñador defina los datos redundantes, pero entonces tendría que ser el mismo SGBD el que hiciese automáticamente la actualización de los datos en todos los lugares donde estuviesen repetitivos. Los datos derivados es frecuente tener datos numéricos acumulados o agregados. La duplicación de estos datos es el tipo de redundancia más habitual, pero también tenemos redundancia cuando guardamos en los BD los datos derivados o calculados a partir de otros datos de la misma. De este modo podemos responder rápidamente a consultas globales, ya que nos ahorramos la lectura de grandes cantidades de registros. En los casos de datos derivados, para que el resultado de cálculo se mantenga consistente en los datos elementales, es necesario rehacer el cálculo de una vez que estos se modifiquen. El usuario, ya sea un programador o no lo sea, puede olvidarse de hacer el nuevo cálculo. Por ello, convendrá que el mismo SGBD lo haga automáticamente. Entonces, es garantizar la integridad de los datos. Como acabamos de ver que la redundancia puede provocar una pérdida de integridad de los datos, pero no es la única causa posible que hay. También se puede perder la corrección o la consistencia de los datos por muchas otras. Una de las reglas de la integridad es que son las razones, los errores de programas, errores de operaciones humanas, la avería de discos, las transacciones incompletas por una corte de alimentación eléctrica, entre otras. Cuando el SGBD detecte que un programa quiere hacer una operación que va contra las reglas establecidas al definir los BD, no solo no se le deberá permitir, ni tampoco le tendrá que devolver un estado de error,
Al diseñar una BD para un sí concreto y escribir su esquema, no solo definiremos los datos, sino también las reglas de la integridad que queremos que SGBD tenga que cumplir. Reglas de integridad del modelo. Un SGBD relacional nunca aceptará que una tabla tenga filas duplicadas, aparte de las reglas de integridad que el diseñador de las BD pueda definir y que las SGBD entenderá y hará cumplir. Él mismo tiene las reglas de integridad incoherentes al modelo de datos que utiliza y que siempre se cumplirán. Son las denominadas reglas de integridad del modelo. Las reglas definibles por parte del usuario son las reglas de integridad del usuario. El concepto de integridad de los datos va más allá de prevenir los programas de usuarios de almacén de datos incorrectos. En caso de errores o desastres, también podríamos perder la integridad de los datos. El SGBD nos debe dar las herramientas para reconstruir o restaurar los datos estropeados. Otro de los objetivos de la base de datos es permitir la concurrencia de usuarios. Un objetivo fundamental de los SGBD es permitir que varios usuarios puedan acceder concurrentemente a la misma BD. Cuando los accesos concurrentes son todos de lectura, es decir, cuando las DVD son de consulta, el problema que se produce es simplemente rendimiento causado por las limitaciones de los soportes que se disponen, pocos mecanismos del acceso independientes, movimientos del brazo. El cuarto objetivo de las bases de datos es garantizar la integridad de los datos. Como acabamos de ver que la redundancia puede provocar una pérdida de integridad de los datos, pero no es la única causa posible que hay. También se puede perder la corrección o la consistencia de los datos por muchas otras. Una de las reglas de la integridad es que son las razones, los errores de programas, errores de operaciones humanas, la avería de discos, las transacciones incompletas por una corte de alimentación eléctrica, entre otras. Cuando el SGBD detecte que un programa quiere hacer una operación que va contra las reglas establecidas al definir los BD, no solo no se le deberá permitir ni tampoco le tendrá que devolver un estado de error. Al diseñar una BD para un sí concreto y escribir su esquema, no solo definiremos los datos, sino también las reglas de la integridad que queremos que SGBD tenga que cumplir. Reglas de integridad del modelo. Un SGBD relacional nunca aceptará que una tabla tenga filas duplicadas, aparte de las reglas de integridad que el diseñador de las BD pueda definir y que las SGBD entenderá y hará cumplir. Él mismo tiene las reglas de integridad incoherentes al modelo de datos que utiliza y que siempre se cumplirán. Son las denominadas reglas de integridad del modelo. Las reglas definibles por parte del usuario son las reglas de integridad del usuario. El concepto de integridad de los datos va más allá de prevenir los programas de usuarios de almacén de datos incorrectos. En caso de errores o desastres, también podríamos perder la integridad de los datos. El SGBD nos debe dar las herramientas para reconstruir o restaurar los datos estropeados. Otro de los objetivos de la base de datos es permitir la concurrencia de usuarios. Un objetivo fundamental de los SGBD es permitir que varios usuarios puedan acceder concurrentemente a la misma BD. Cuando los accesos concurrentes son todos de lectura, es decir, cuando las DVD son de consulta, el problema que se produce es simplemente rendimiento causado por las limitaciones de los soportes que se disponen, pocos mecanismos del acceso,
independientes, movimientos del brazo, del giro de discos, que es demasiado lento, también los buffers locales, que son demasiado pequeños, entre otras cosas. Cuando un usuario o más de uno están actualizando los datos, se pueden producir unos problemas de interferencia que tengan como consecuencia la obtención de datos erróneos y una pérdida de integridad de las BD. Para tratar los accesos concurrentes, los SGBD utilizan el concepto de transacción de los BD, un concepto de especial utilidad para todo aquello que hace referencia a la integridad de los datos, como veremos ahora. Nosotros denominamos transacción de BD o simplemente transacción un conjunto de operaciones simples que se ejecutan como una unidad. Los SGBD deben conseguir el conjunto de operaciones de una transacción que nunca se va a ejecutar parcialmente, o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. Bueno, un ejemplo de transacciones es cuando nosotros imaginemos que un programa ha pensado que tenemos que llevar a cabo una operación de transferencia de dinero con una cuenta X y la otra Y. Bueno, supongamos que la transferencia efectúa dos operaciones. La primera es al cargo de la X y después el abandono a Y, o el abono a Y. Este programa se debe ejecutar de forma que se hagan las dos operaciones o ninguna, ya que si por cualquier razón hay una interrupción del flujo eléctrico, el programa de ejecutarse solo será el cargo de dinero a X sin abonarlo a Y. Las BD quedarían en un estado incorrecto, que queremos que la ejecución de este programa sea tratada por SGBD como una transacción de BD. Para indicarlo al SGBD que damos por acabada la ejecución de la transacción, el programa utilizará la operación de commit. Si el programa no puede cargar normalmente, es decir, si el conjunto de operaciones que se ha hecho solo de forma parcial, el SGBD tendrá que deshacer todo lo que ya haya hecho de la transacción, y esta operación se denomina rollback. Una de las consecuencias de la interferencia entre transacciones, imaginemos que una transacción que transfiere dinero de X a Y se ejecuta concurrentemente con una transacción de forma concurrente de las dos transacciones. Casualmente es tal que la transferencia se ejecuta entre la ejecución de las dos lecturas de la transacción de su suma, puede producir resultados incorrectos. Además, si así los deciden escribir en la BD, se quedará inconsistente. Bloqueos en las transferencias de dinero. Por ejemplo, si la transacción de transferencia de dinero modifica el saldo de la cuenta X, el SGBD bloquea esta cuenta de forma que cuando la transacción de suma quiere leerla, tiene que esperar a que la transacción de transferencia acabe. Esto se debe a que el hecho de que al acabar una transacción, cuando se efectúan las operaciones commit o ya sea rollback, se liberan los objetos que tenía bloqueados, ya que nos interesa que el SGBD ejecute las transacciones de forma que no se interfieran, es decir, que queden aisladas de unas de otras. Para conseguir que estas transacciones se ejecuten como si estuvieran aisladas, los SGBD utilizan distintas técnicas. La más conocida es el bloqueo, el lock. El bloqueo de unos datos en beneficio de una transacción consiste en poner limitaciones a los accesos que las demás transacciones podrán hacer estos datos. Cuando se provocan los bloqueos o producen esperas, retenciones y en consecuencia el sistema es más lento, los SGBD se esfuerzan en minimizar estos efectos negativos. En la SEC, el último objetivo de las bases de datos es asegurar la seguridad de los datos. El término seguridad se ha utilizado en diferentes sentidos a lo largo de la historia de la informática. Actualmente, en el campo de los SGBD, el término seguridad se suele utilizar
para hacer una referencia a los temas relativos a la confidencialidad, las autorizaciones y también los derechos de acceso. Se acostumbra a utilizar códigos nuevos y grupos de usuarios, acompañados de contraseñas, los passwords, pero también se utilizan tarjetas magnéticas, identificación de reconocimiento facial, de voz, de huella, entre otros. No se puede interesar almacenar información en una codificación secreta, es decir, con técnicas de encriptación. Como mínimo se deberán encriptar las contraseñas. Muchos de los SGBD actuales tienen ya esta prevista encriptación. Prácticamente todos los SGBD del mercado dan una variedad de herramientas para la vigilancia y la administración de la seguridad. Las hay ya que incluso hay muchas opciones que tienen un precio separado para los sí con una exigencia muy alta. Como un ejemplo se utilizan los militares. Hola, buenas tardes, soy su compañero Marlon Torres y les voy a hablar sobre los distintos tipos de bases de datos. La primera clasificación de bases de datos es según el modelo empleado. En este caso podemos encontrar bases de datos relacionales, distribuidas, orientadas a objetos, documentales, deductivas, transaccionales y más. De primera instancia tenemos a las relacionales. Estas se tratan de los sistemas de bases de datos más comunes en los que los datos se definen para que puedan reorganizarse y accederse de varias maneras diferentes. Además, están formadas por un conjunto de tablas con datos que se ajustan a una categoría predefinida. Estas tablas constan de filas y de columnas. La columna tiene una entrada para los datos de una categoría específica y las filas contienen una instancia para los datos definidos por la categoría. Posteriormente tenemos a la base de datos distribuida. Estas consisten en bases de datos establecidas en diferentes lugares y conectadas por una red. Estas se emplean en organismos descentralizados que necesitan bases de datos de diferentes lugares, localidades o universidades, por ejemplo. Existen bases distribuidas de forma homogénea que usan el mismo sistema de bases de datos, o heterogéneas que emplean sistemas múltiples de bases de datos. También tenemos las NoSQL, que son una base de datos no relacional. Es una base de datos que no utiliza un esquema tabular de filas y columnas que se encuentra en la mayoría de los sistemas de bases de datos tradicionales. Aquí los almacenes de datos no usan SQL para consultas, sino otros lenguajes de programación y construcciones para consultar los datos. A diferencia de las bases de datos tradicionales, las bases de datos NoSQL son eficaces para los problemas de rendimiento de la Big Data, ¿sí? Que son los grandes conjuntos de datos distribuidos. Además, estas son más efectivas cuando una organización debe analizar grandes porciones de datos no estructurados o datos que se almacenan en múltiples servidores virtuales en la nube. También tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos orientadas a objetos están enfocadas en el almacenamiento de objetos completos, incluyendo su estado y comportamiento. Este tipo de base de datos se basan en conceptos básicos del tratamiento informativo de objetos, como la herencia o encapsulación o también polimorfismo. Tenemos posteriormente las bases de datos multidimensionales. Las bases de datos multidimensionales son similares a las relacionales, pero se suelen usar para el desarrollo de aplicaciones muy específicas. La principal diferencia entre ambas es que en las multidisciplinares los atributos de las tablas pueden representar tanto dimensiones como métricas. También contamos con las bases de datos documentales. Esta es una de las principales variantes de las bases de datos no relacionales o NoSQL. Estas se caracterizan por almacenar la información en registros.
cada uno de los cuales funciona como una unidad autónoma de información. Contamos también con las bases de datos deductivas. Estas asientan sobre la lógica matemática y son capaces de hacer deducciones basadas en hechos o reglas establecidas. Gracias a ello, permiten establecer relaciones indirectas entre diferentes tipos de datos y solventar algunas de las limitaciones de las bases de datos relacionales. Posteriormente, tenemos a las transaccionales, que son las bases de datos transaccionales. Bueno, estas se emplean para enviar y recibir datos a gran velocidad. En este tipo de bases de datos no se tiene en cuenta la redundancia o duplicidad de los datos, ya que su función es exclusivamente el envío y recepción de la información a la mayor velocidad posible. Seguimos con las bases de datos jerárquicas. ¿Qué son las bases de datos jerárquicas? ¿Cómo funcionan? Pues estas se organizan en base a un nudo principal de información o nodo padre, raíz, del cual surgen los diferentes hijos u hojas en un sistema de organizado de los datos de forma jerárquica, en forma de árbol invertido. También contamos con los de red. Las bases de datos de red son similares a las jerárquicas, con la salvedad de que pueden existir varios nodos padres. Esto supuso un importante avance respecto a las bases de datos jerárquicas, sobre todo en lo relativo a la redundancia de datos. Hola, yo les voy a hablar acerca de las bases de datos según su variabilidad. Tenemos base de datos estadística. Una base de datos es la recolección de una cantidad determinada de cúmulo de información, las cuales están relacionadas unos con otros. Para determinar el grado de expansión de una base de datos, se debe tener conciencia de lo que se está administrando. Los datos que están contenidos en una base de datos son lo suficientes para realizar estudios estadísticos. Por lo general, esto se realiza con el fin de sintetizar trabajos administrativos cuando la entrada de información de archivos es constante. También tenemos base de datos dinámica. Una base de datos dinámica es aquella en la que se almacenan datos que pueden variar con el paso del tiempo. Para adecuarse a estos datos cambiantes, las bases dinámicas permiten realizar operaciones de edición, actualización o borrado de información. Las características de las bases de datos son bases de datos relacionales. En ellas se establecen relaciones entre los registros y sus campos. Están orientadas al almacenamiento de información que podría cambiar en el tiempo. Permiten añadir, modificar o eliminar la información presente en los campos de base de datos. Ahora, según su contenido. Tenemos bases de datos bibliográficas. Pueden ser un registro que nos ayuda a clasificar diversos campos de datos. Pueden incluir los siguientes campos, que pueden ser autor, fecha de publicación, editorial, título, etc. Estos campos pueden ser consultados de forma separada o conjunta, pero es importante resaltar que en este tipo de base de datos no conseguiremos la totalidad de información contenida en el documento. También tenemos de texto completo. La base de datos de texto completo es muy funcional porque nos permite buscar términos específicos, palabras claves y todas las opciones de una base de datos bibliográficos, con la gran diferencia que en esta base de datos podemos consultar el texto íntegro que está archivado. Estas bases de datos son de especial utilidad con los objetivos académicos y de investigación científica. También tenemos directorios. Son las bases de datos con las que nosotros tratamos a diario, a través del teléfono o como tal los directorios, los libros grandotes que podemos usar y buscar. Son utilizados con fines
empresariales contienen elementos que nos permiten ordenar y organizar la información, como por ejemplo nombres y direcciones, contacto de teléfono, datos de facturación, códigos postales y otras más. Tenemos especializados. A la hora de estar informados sobre la mayoría de las publicaciones en una línea de investigación determinada en esta área, lo mejor es acudir a las bases de datos especializadas, que suelen recoger la bibliografía científica analizándola y ofreciendo una serie de servicios que facilitan mucho la labor de recogida de datos y estar al día. Sus características: eligiendo el término adecuado, se evita la pérdida de información, así como la aparición de información inapropiada. En estos casos permite guardar el perfil de búsqueda para utilizarla posteriormente o crearte un servicio de difusión selectiva de información o de alertas que permite recibir el correo electrónico todo lo que va apareciendo en la base de datos sobre el tema que anteriormente has buscado. Además, las bases de datos enlazan desde la referencia bibliográfica al texto completo del documento referenciado, siempre y cuando esté contratado por la universidad. Ejemplos de bases de datos. Actualmente las bases de datos están presentes en toda aplicación de software que tenga que lidiar con datos. De allí que forman una parte esencial de casi todas las empresas y agencias gubernamentales. A continuación, unos ejemplos de las bases de datos en la vida cotidiana y en una empresa. De primera instancia tenemos a los bancos con sus aplicaciones móviles. En estas se contienen información de clientes, cuentas, préstamos y transacciones bancarias. En un caso aún más cercano, tenemos a las bases de datos de las universidades, que estas se utilizan para la información de los estudiantes, matrículas, asignaturas y demás cursos. Y por último, las transacciones de tarjetas de crédito, que son para compras con tarjeta de crédito y generación mensual de extractos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.